Gracias. Bueno, usted recuerda seguramente cuando empezó usted a estudiar Derecho, o por lo menos en la prepa o en la secundaria, tuvo nociones de esto, que se hablaba siempre de las garantías individuales. Y hoy, en el mundo contemporáneo, ya eso de garantías individuales nos suena un poco arcaico. Ahora se habla de derechos humanos. Y en la modificación constitucional que México tuvo en el año 2011, desapareció esta idea de que el Estado garantiza los derechos que otorga, como si la Constitución nos otorgara la condición de seres humanos. Evidentemente, los derechos humanos son anteriores a cualquier ley. Nada más que eso nos lo dijeron hace apenas 5 años. Durante muchos años vivimos creyendo lo contrario, que el Estado reconocía, otorgaba y protegía nuestros derechos. Y hoy sabemos que nuestros derechos existen aunque no existe el Estado. Entonces, viene una discusión si el Estado puede retirarnos las garantías que no nos ha concedido, si puede reglamentar los derechos que existen independientemente de él. Y ahí existe o puede existir, según lo quiera cada quien analizar, una contradicción entre el artículo 1 y el artículo 29, tal y como está ahorita. Ya veremos si se puede reglamentar este artículo sin que choque con el primero o cómo le van a hacer, porque a mí me parece que están tratando de hacer un círculo cuadrado. ¿Quién quiere comenzar? ¿Diputado? Sí, yo quisiera comentar que los derechos fundamentales del hombre no son absolutos. No son absolutos porque vivimos en sociedad de tal manera que terminan donde empieza el derecho del otro. Es lo que debemos tener siempre en mente. Lo que hace la Constitución es reconocer los derechos fundamentales del hombre que brotan de nuestra propia naturaleza. Es más, una de las razones de ser del Estado es el que se respeten esos derechos, de tal manera que así como existen mencionados como garantías, porque el Estado garantiza su respeto, también pueden ser en un momento dado limitados cuando hay un interés mayoritario por esa limitación, como podría ser el caso de suspensión. Comento que vamos en contra de esta ley nosotros, el Movimiento Ciudadano, ya diré por qué, pero en este momento no puedo dejar de expresar mi concepto de que esos derechos fundamentales del hombre no son absolutos, como quieren hacerlos ver algunos grupos fundamentalistas de los derechos humanos. Esa expresión no le caería muy bien a mucha gente porque independientemente de que estemos o no de acuerdo con ella, el fundamentalismo de los derechos humanos, y hay unos ayatolas que son como los ayatolas del mundo islámico, con barbas y todo. Luego le digo... Y presupuesto. Y mucho dinero y todo, y son los ayatolas de los derechos humanos, que en el nombre de ellos pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, avances en el reconocimiento de la perpetuidad de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Es tan absoluto, que nadie puede ser privado de la vida. El Estado ya abjuró de la posibilidad de aplicar en este país la pena de muerte. Se habla de ejecuciones extrajudiciales. Pues todas serían extrajudiciales porque judiciales no hay, ¿no? Entonces, sí hay un absolutismo de los derechos humanos. Absolutismo o fundamentalismo. Y bueno, ¿qué tiene que ver lo que ustedes están haciendo con la presencia militar en las calles? ¿Qué tiene que ver con quienes ya de hecho aplicaron el artículo 29 en este país? En este país hay una virtual suspensión de garantías en Tamaulipas, en Michoacán, donde manda el narco, se suspendieron las garantías. Pero extralegalmente. Pues sí, pero ahora, a ver, ¿cómo está el asunto? A ver. Si me permites, desde luego hay casos emblemáticos. El caso de Michoacán, en donde el Ejecutivo Federal, de motu propio, con facultades metaconstitucionales, toma en sí mismo la seguridad pública, violando incluso el pacto federal. Y mencionabas algo que sucede cotidianamente en Reynosa, en Ciudad Victoria. De facto,
Se suspenden garantías por la misma población, por las redes sociales avisan que hay balacera en tal plaza, en tal lugar, y todo el mundo se va a sus casas y se restringe de facto. Precisamente, como ya es un hecho, la violación a diferentes derechos de facto, como la libre circulación, en algunos estados hasta la libertad de expresión, veamos el caso de Veracruz. Entonces, como ya se está presentando, lo que es necesario y es lo que analizó el Senado de la República, porque es importante señalar que la minuta viene del Senado, y que la analizaron senadoras y senadores que consultaron a organizaciones de la sociedad civil para decir, a ver, ¿cómo podemos regular esta facultad que ya está en la Constitución, pero que el Ejecutivo está asumiendo de facto o en forma discrecional? De ahí es que sale de la propuesta. Mencionas algo, tocayo, muy importante, que es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede? Hay en derecho internacional un catálogo de derechos que menciona la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se llama coto vedado, es decir, los derechos intocables en un caso de restricción o suspensión temporal, excepcional, de derechos o garantías. Mencionaré solamente algunos por obvio, pero está en el segundo párrafo del artículo 29 que amablemente leíste, que son, por mencionar algunos, desde luego poniendo en primerísimo lugar el derecho a la vida, que es el interés superior de estas medidas de restricción. El derecho a las garantías, es decir, no se suspende el derecho que cada quien acuda a los tribunales o a la Suprema Corte a promover un amparo, etc. Y algo muy importante quiero subrayar, así con negritas incluso, los derechos políticos, porque se habla de la libre manifestación, de las marchas, etc. Y los derechos políticos están protegidos. Están protegidos los derechos de la niñez, están protegidos los derechos de la familia y decía las garantías del debido proceso, que es lo que cuidan estos instrumentos internacionales. Entonces, ¿por qué hay quien se opone a que se regularice, que se emita la ley reglamentaria? De verdad creo que podemos dar la discusión en términos técnicos, en términos jurídicos, en términos de lo que le conviene a la población, pero también podemos dar la discusión en términos políticos. Porque hay voces que se oponen, dicen, trataré de interpretarlos, porque hay una violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, porque el Ejecutivo no permite que los padres de Ayotzinapa pasen a la tribuna de esta Cámara, porque hay una violación o una inaceptación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual podemos compartir, pero hay una discusión en la que el de la voz preguntaría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejar que eso se ahonde, la violación sistemática de derechos humanos, o proteger a la población reglamentando y poniendo una participación de los tres poderes? Ahora, básicamente lo que se restringe en un estado de estos de excepción es la libertad de tránsito, ¿no? Es fundamentalmente, por eso se aplica el toque de queda, el toque militar, de que a determinada hora la gente no sale a la calle. Y el que sale, en los estados, al menos en donde yo he estado bajo estado de sitio, es impresionante. El que sale y lo sorprende una patrulla militar, in situ lo acribilla, se acabó. Mira, Rafael, creo que vale la pena poner un piso a la discusión y sobre todo de un tema que puede ser muy elemental para los que estamos aquí presentes, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. No, de ninguna manera, ni el Senado de la República ni la Cámara de Diputados en la Comisión de Gobernación, que fue la que ya dictaminó esta ley reglamentaria, no se está facultando al presidente para suspender garantías. El presidente puede suspender garantías desde 1917 y lo ha hecho en diversas ocasiones, con justificación en mano, con justificación constitucional en mano. No estamos descubriendo la suspensión. Hay periódicos que han fraseado muy mal esto por una información torcida que han dado un partido político aquí en la Cámara, que es el Partido Movimiento Regeneración Nacional, que dice que aprobamos la facultad para el presidente para convertir nuestro país en una dictadura. Esto es completamente falso. Estamos reglamentando lo que ya existe, estamos reglamentando un artículo 29 constitucional y si me apura, Rafael, lo que estamos haciendo es atajando cualquier intento que pueda tener el Ejecutivo Federal de excederse en esta atribución de
sé de lo suspender. Estamos poniendo candados muy importantes. Se tiene que dar vista a organismos internacionales, a la ONU, a la OEA. Está esto supeditado o controlado o condicionado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la constitucionalidad de las causas que está poniendo sobre la mesa el presidente de la República. Se está poniendo un procedimiento muy claro que tiene que seguir el presidente para que pueda obsequiarle esta atribución al Congreso, e intervienen los 3 poderes de la Unión. De ninguna manera le estamos dando facultades al presidente para suspender, ya las tiene, simplemente lo estamos atajando y encapsulando para que no pueda haber excesos. Diputada, usted quería... Sí, bueno, comentar. primero en el tema de los derechos humanos creo que es fundamental decir que es una buena noticia que la madurez democrática y política de nuestro país nos dé la posibilidad de voltear a ver un tema que es anterior a lo que ya teníamos aquí, el tema de las garantías, con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos existen porque el ser humano tiene una dignidad que no le puede dar ni quitar nadie. En ese sentido, esta modificación a la legislación de junio del 2011 viene a reconocer esto que a lo mejor tardamos mucho en reconocer. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos también tendríamos que cuidar mucho cuáles derechos humanos, porque de repente empiezan a sumarse cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Hoy se escucha en los medios hablar de derecho humano al placer y dices, bueno, ¿y a quién se lo vamos a exigir, verdad? ¿A quién se lo vamos a pelear? Son cuestiones que exceden lo que verdaderamente sería la doctrina detrás del tema de derechos humanos. Cuando se presenta este dictamen en la Comisión de Gobernación, que yo soy miembro de esta comisión, con anticipación, hemos revisado a profundidad y nos encontramos con que la propuesta, en efecto, no viene a agregar algo que ya tenemos desde hace décadas y que sospechosamente no se había hablado de eso hasta que se ve la oportunidad tal vez política para poder tomar un tema, enarbolarlo, y a mí me parece muy delicado porque justo se está violentando un derecho humano fundamental, el derecho a la información. Se está desinformando a la ciudadanía y está recibiendo mucho eco en los medios una gran mentira. La propuesta de esta ley, la reglamentación de este artículo 29, nos permite tener mucho mayor control y nos permite incluir a nuevos actores que garantizan justamente que la ciudadanía no se vea violentada como estos casos que ya hemos hablado, ¿no? Estuve yo en Boca del Río hace unos días y se vive esta sensación de inseguridad y esta sensación de temor de la ciudadanía. Entonces, ante estas circunstancias, efectivamente el Ejecutivo tiene que tomar decisiones, pero no debe de tomarlas solas cuando tienen tal trascendencia. Y ahí es donde entra el Legislativo, con mucha claridad en esta reglamentación, es donde entra la Suprema Corte de Justicia, organismos internacionales, pero además hay otro elemento muy interesante. Se obliga a que se le dé mayor publicidad al contenido de esta propuesta de suspensión. Bueno, poco más adelante, en este próximo bloque, después de que Miguel Reyes Razo tenga su participación aquí a la mitad del programa, yo les quisiera comentar 2 cosas. Una, hace ya algunos años, un general mexicano dijo, si no hacemos algo, dentro de poco tiempo habrá zonas de excepción en este país y más vale que las ponga el gobierno a que las ponga el crimen organizado. Nadie le hizo caso. Y después otro elemento. Llevamos ya casi una década diciendo que el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en las calles, sustituyendo a las policías o haciendo labores de vigilancia, necesita un marco jurídico amplio, preciso, suficiente, y no lo tenemos. Entonces, ¿no sería también conveniente que junto con este reglamento ya se hiciera no solo la ley que permitiera la actividad castrense en un mundo civil, sino también esta famosa y necesaria, famosa por inexistente, nueva ley de seguridad nacional? Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted.